¿Recuerdas cuando Conexión Manga era la TV y novelas del otaku en México? Pues acabó como un meme. De ser la revista más influyente e icónica de su tiempo, pasó a ser un chiste entre el fandom. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, spoiler, no fue solamente el internet. Así que en este video vamos a repasar la historia de la que fue en su tiempo la revista icónica de anime y manga en México durante la década de los 2000. Eran finales de los años 90. El mundo estaba a punto de llegar a un nuevo milenio. Nadie sabía qué nos iba a deparar en el año 2000. Y después del 2025 te puedo decir que nada bueno. Inflación, guerras, desempleo, violencia y los precios ridículamente altos de la Nintendo Switch 2. Pero a finales de la década más caótica posible, los 90, el mundo estaba viendo nacer a Google, tener miedo por la teoría del Y2K que decía que todo aparato electrónico iba a colapsar al llegar el año 2000 y además todos bailábamos Who Let the Dogs Out en las kermeses de la primaria. Fue en octubre de 1999 que surgió una revista con temas alternativos, en su momento etiquetados como satánicos, llena de dibujitos que venían a abrirle a muchos jóvenes de la época y también en principios del 2000 la cultura de no bañarse y coleccionar monos chinas. Conexión Manga. La revista fue creada por Juan Antonio Flores Valdovinos, quien dirigía la publicación desde sus inicios. Posteriormente, Ana Luisa Espinosa asumió la dirección editorial, aportando una nueva visión en la etapa madura de la publicación. En sus primeros 18 años, Conexión Manga se publicó con una periodicidad quincenal, logrando 356 números consecutivos en este formato. A partir de su edición número 354 en el 2018, la revista cambió a una frecuencia mensual, reflejando ajustes en su producción. A lo largo de su historia, Conexión Manga contó con un equipo nutrido de colaboradores y creadores de contenido. Entre los principales columnistas y redactores se encuentran nombres muy conocidos en la comunidad otaku mexicana, por ejemplo, Adalisa Zárate, quien además de escribir artículos llegó a coordinar proyectos derivados de la revista, Jesús Chavarría, encargado de la sección de cine asiático. Chavarría salía con Christoph y también con Alex Montiel hablando sobre cine. Me metí a su LinkedIn para verificar la información y, en efecto, fue colaborador de Conexión Manga. Varios de estos colaboradores se especializaban en distintas áreas: reseñas de mangas, análisis de anime, coberturas de videojuegos, música, cine asiático, etc. En cuanto a los ilustradores, la revista presentaba tanto arte oficial de series japonesas como ilustraciones originales. Artistas locales contribuían con portadas y pósters. El equipo de diseño gráfico se encargó de mantener una estética atractiva acorde a la temática anime y manga de esa época. Quería tocar el diseño gráfico porque soy diseñador, y el diseño de las revistas era todo lo que se podía pedir una revista para jóvenes de esos años. Ruidosa, con muchísimo texto, muy mal acomodado, un diseño editorial bastante precario, pero era lo que teníamos a la mano por ese entonces. Adicionalmente, Conexión Manga incluyó colaboradores ficticios, que se volvieron emblemáticos como Angel Princess y Goji, personajes creados por el staff que aparecían como mascotas de la revista, reforzando el aspecto creativo y lúdico de sus páginas. Al llegar los 2000, todo parecía ir muy bien para la revista, ya que los tirajes empezaron a subir hasta llegar a los 60,000 ejemplares por volumen. Además de sus secciones fijas, cada número de Conexión Manga venía acompañado de extras coleccionables muy apreciados por la comunidad. Los pósters desplegables eran el extra más común. Casi todos los ejemplares incluían uno o dos pósters a color de series populares. En ocasiones especiales, la revista también podía traer stickers, postales u otros obsequios temáticos. Hacia finales de los 2000, algunos números incluían discos DVD con contenido multimedia, bajo la marca Conexión Manga DVD, que ofrecía videos promocionales, openings de anime o episodios de muestra, lo cual requería un acuerdo de distribución. Si se acuerdan, era el complemento de la Conexión Manga original, y tenías que tener a huevo un DVD o un lector de CDs en tu computadora para poder acceder al contenido. En síntesis, el contenido de Conexión Manga cubría todo el espectro de la afición otaku. Desde análisis de series, noticias de actualidad, tutoriales, hubo un curso básico de idioma japonés por entregas en la revista, hasta espacios de interacción con lectores y material visual de regalo. Esta fórmula equilibrada de información explicó en gran medida el éxito y la permanencia de la revista durante tantos años. Lamentablemente, la revista no era como tal oficial de anime, porque no tenían las licencias para eso. Operaba como un medio meramente informativo. Sus artículos se basaban en reseñas. La revista utilizaba imágenes de series, como estilos de anime, portadas de manga, arte promocional, para ilustrar sus notas, a veces obtenidas de distribuidoras o fuentes públicas. Dicho lo anterior, Conexión Manga estuvo vinculada a la industria editorial mediante la creación de publicaciones derivadas y alianzas locales. La misma editorial, en ese entonces, si se acuerdan, Vanguardia Editores, lanzó, al amparo del éxito de la misma Conexión Manga, otro tipo de revistas especializadas que contemplaban la oferta para el público otaku. Si se acuerdan, en 2001 debutó Anime y Manga, colección deluxe enfocada en monográficos de series destacadas y contenido de colección, buscando profundizar en información de ciertas franquicias. También a inicios de 2000 surgió Music Anime, dedicada exclusivamente a música anime y J-pop. En 2006 apareció Akiba Kei, también la recuerdo mucho, otra revista spin-off centrada en la cultura de Akihabara. Otra iniciativa notable, como lo habíamos mencionado, fue Conexión Manga DVD, que surgió en la década de los 2010. La revista incluía DVD con material adicional. El lanzamiento de contenido
formato de DVD buscaba mantener a la revista vigente en la era digital, añadiendo valor para los lectores. Recuerden, antes una revista que traía un DVD era un gran añadido a tu colección. Aunque Conexión Manga no fue una publicación licenciada de contenido japonés, sí tuvo una fuerte relación con la industria otaku local e internacional a través de sus proyectos derivados y colaboraciones. Y vamos a ver, todo friki en ese momento tenía por lo menos una revista de estas. En especial cuando salía alguna de tus waifus que te interesaba, corrías a comprarla. Y la verdad, los precios estaban bastante bien en ese entonces. En su mejor momento llegaron a costar 20 pesos mexicanos, que hoy en día es básicamente $1. Por $1 tenías una revista de casi 80 páginas para leer, que sí, la mayoría de los artículos, seamos sinceros, a veces no eran tan buenos como para analizar un anime o recomendar algo, pero era lo que teníamos en ese entonces. De hecho, en un programa de TV Azteca confundieron el hentai con anime y usaron Conexión Manga para decir que pervertía a tus hijos. Todo de la mano de Lolita de la Vega. De hecho, la historia de la revista no tuvo grandes polémicas como tal. Era una revista muy genérica, pero servía a su propósito. La polémica más intensa fue un caso notable que ocurrió en un artículo titulado Las incoherencias de Evangelion, publicado en Conexión Manga número 4, en diciembre del 99. El texto criticaba abiertamente huecos argumentales del famoso anime Neon Genesis Evangelion, lo que enfureció a algunos seguidores acérrimos a la serie. Y como en ese momento no había Twitter, durante una conferencia de prensa, la autora de aquel artículo fue agredida verbal y físicamente por fanáticos molestos. Se quejan de que ahora estamos locos, antes estábamos más locos. Y a lo largo de los años, Conexión Manga enfrentó otras críticas de lectores. Por ejemplo, algunos se quejaban de la falta de objetividad o errores ortográficos en ciertos artículos, o de cambios en el estilo editorial. Los lectores veteranos llegaron a comparar el enfoque de las últimas épocas con el de los primeros números, notando que antes la revista abarcaba más cultura pop general, además de anime, mientras que después se enfocó exclusivamente en temática otaku. Y muchas de estas críticas tenían razón. La revista llegaba en algunas ocasiones a tener muchísimo relleno, sobre todo en la época del declive de Conexión Manga. Ya no valía la pena tanto comprarla y el precio iba subiendo por artículos de una revista que le costaba modernizarse y cambiar. El inicio del final de Conexión Manga fue cuando el internet empezó a ser común en las casas de México. Internet te permitía acceder a foros de discusión, a sitios de manga, grupos de Facebook. Sumado a la crisis editorial que empezó a finales de la década del 2010, las revistas impresas se enfrentaron dificultades crecientes en todo el mundo. En México, la situación económica, el aumento de costos del papel y distribución, la competencia de lo digital impactaron fuertemente. Hubo un intento de modernizar la revista ya por el 2012 o 2014, donde lanzaron su app para vender la revista digitalmente. De hecho, yo estuve ahí. Si no mal recuerdo, el lanzamiento de la app lo presentaron en una TNT o en la Mole, con artículos interactivos, galerías de imágenes y ya. La verdad es que no proponía realmente nada. Y anunciaron, creo, la peor decisión que pudieron tomar en ese entonces. Iban a vender los volúmenes de las revistas digitalmente. Actualmente vender publicaciones digitales es de lo más común, hasta mangas para Kindle ya existen, pero en esa época los usuarios no estaban dispuestos a pagar por una revista, y más si lo que te ofrecían era más de lo mismo. Y no solamente porque había que pagar cada volumen mensualmente, sino porque en México, en esos años, apenas los teléfonos móviles empezaban a ser un producto masivo. El último intento de Conexión Manga para mantenerse vigente fue su canal de YouTube, el último grito para mantenerse a flote, pero tampoco les fue bien que digamos. Con una nula estrategia de contenido para el canal, Conexión Manga pasó sin pena ni gloria. Su video con más vistas es Un día en la Friki Plaza parte 1, que fue subido hace 10 años y alcanzó 100,000 vistas, un número bastante bueno para el YouTube de esos tiempos. El último video en su canal es Lalo Thing y Friki Corridos en Conexión Manga TV, un formato de programa de revista o algo así, donde básicamente presentaban algunos animes en un pequeño estudio con una pantalla gigante de fondo, algo medio raro, pero eso fue hace ya 3 años que se subió, sepultando así la TV y novelas Los Otakus. ¿Qué ha sido de ellos? Pues al final el calendario con la marca de Conexión Manga sigue imprimiéndose, así que digamos que todavía hay un atisbo de esos recuerdos frikis que teníamos y se sigue vendiendo en los pocos puestos de periódicos que quedan y en algunos Amors de la ciudad. Así que aún quedan ecos de lo que alguna vez fue un icono en la cultura friki que fue devorado por el tiempo y por malas decisiones editoriales. Bueno gente, muchas gracias por ver este video. Cuéntenme si ustedes también tenían sus conexiones manga. Mi conexión manga favorita me parece que es el especial número 200 y es de los pocos que conservo aún con nostalgia de aquellos tiempos. Así que aquí llegamos al final. Y sin más, me despido. Cuídense mucho y bye bye.